Todos tenemos historias, pero hay una que tenemos olvidada. Por eso es momento de un flashback junto al Archivo Nacional en Combinación Clave. 10 de la mañana con 41 minutos. Sigues en Combinación Clave y ya estamos con nuestra próxima entrevistada en el estudio. Ella es Eliana Urrutia, ella es profesora de Historia y Geografía, es magíster en Educación Inclusiva, magíster en Teoría e Historia del Arte, directora del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad San Sebastián. Ahí todos los títulos de una. ¿Cómo estás, Eliana? Hola. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Vamos a hablar de patrimonio documental y educación. Esto es el área de investigación de Eliana. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaron? Muy bien. Muchas gracias. ¿En qué área te desempeñas, Eliana, y por qué mirar la documentación que puede existir respecto a la educación? Más que la documentación específica respecto a educación, yo me desempeño en el área de didáctica de la historia. Ya. Vale decir, el uso del patrimonio documental, el patrimonio arquitectónico o artístico para educar, para perfecto, enseñar. Para la enseñanza. Para la enseñanza. Perfecto. Sí. ¿Y cómo tomamos nosotros, hacemos esta relación buena entre lo que está para aprovechar y lo que llega a nosotros como conocimiento en la educación formal? Yo creo que estamos en una etapa como de inicio de aquello. Ya, hoy día a nivel de educación escolar, fundamentalmente, tanto básica como media, estamos los profesores llamados o interpelados a empezar a utilizar estos recursos para la enseñanza y hacer estos nexos. Por lo tanto, el conocimiento, el acceso al patrimonio documental es un tema que recién lo estamos abordando. De hecho, los profesores que nosotros formamos a nivel de todo el sistema universitario están empezando recién a hacerse cargo. Los estándares de la formación inicial docente que datan del 2012 hasta la fecha, con sus respectivas actualizaciones, recién lo incorporan. Por lo tanto, es un tema que estamos iniciando de la búsqueda del documento, la búsqueda de la fuente, tanto material como simbólica, para el uso, está recién empezando a introducirse dentro de las carreras y por lo tanto también dentro del sistema escolar. Hoy día las bases curriculares, las últimas actualizaciones del sistema educativo, lo incorporó ya como dentro de las habilidades obligatorias para la historia, la geografía y las ciencias sociales, desde primer año básico hasta cuarto año medio. Pero eso estamos recién empezando a implementarlo en el sistema escolar, recién está instalado en la básica y en educación media estamos en los primeros atisbos, que si bien ya teníamos algunos indicadores con la reforma del año 2009, pero no era tan explícito como lo tenemos hoy día. Sí, además las políticas educacionales son de largo plazo, las cosas se empiezan a notar con el tiempo, pero antes de entrar a lo específico de la educación que tiene que ver con la historia y que tiene que ver con la propia lectura de quiénes somos, dónde venimos, porque somos así, en fin, que es tan importante, te quería preguntar una cuestión previa y que ha sido discusión durante harto tiempo y tiene que ver con esta obsesión, a propósito de las pruebas CIMSE, de áreas en específica, lenguaje, matemáticas, ciencias, dejando la historia en otro rango, quitándole horas de historia para meter CIMSES de lenguaje, incluso con un debate abierto de cuánta historia menos le pasamos a los cabros, perdón por decirlo aquí, a los chiquillos y a las chiquillas, a los estudiantes, cuántas horas menos para llenarlas con este trámite CIMSE que le digo yo, que tan mal le ha hecho. Yo entiendo que tiene que haber fórmulas de medición, uno no está contra eso, pero el tipo de CIMSE y lo que hoy día simboliza, ¿cuánto mal le ha hecho a la historia? Perdón que lo pregunte así bien en bruto. No, me parece, ¿cómo se llama? Óptima la pregunta. Yo creo que el sistema hoy día está realmente tensionado por tener que dar respuesta a indicadores internacionales. Y ese es parte, digamos, del fundamento de por qué hoy día se insiste y se ha aumentado las horas del currículo de lenguaje y matemática y ha sido con cargo no solamente a historia, a las artes en general, música, la filosofía. Exactamente. Es decir, estás enseñando, tratando de enseñar a leer, pero dejaste sin contenido la lectura. Sobre qué reflexionamos, sobre qué pensamos, sobre qué gozamos, dónde está el placer estético, si solamente está referido a la técnica de la lectura, a la estrategia de la lectura. ¿Qué leemos? ¿Solo literatura? Literatura de distinta calidad, de distintas
ámbitos, pero no estamos leyendo aquellos que realmente nos hace pensar. Y de hecho, gran parte del trabajo de la enseñanza de la historia tiene que ver no con formar pequeños historiadores o reproducir el trabajo de los historiadores tal cual. O aprenderse todo de memoria. O aprenderse todo de memoria, como está dentro de la lógica, por ejemplo, de los modelos tradicionales, los modelos reproductores. Exacto. Sino yo estudié así, por eso le digo, hoy día yo sé que ha ido evolucionando, pero estudiamos de alguna manera así. Y la mayoría estudiamos así. Pero no ese es el sentido que tiene, es formar ciudadanos, primero ciudadanos críticos, ciudadanos capaces de poder interpretar su realidad, su contexto. Porque el contexto, la fuente, todo es potencialmente una fuente. Tú lees el paisaje, tú lees, ¿cómo se llama? El texto, lees el patrimonio, ¿cómo se llama? Arquitectónico. La ciudad es un verdadero texto si tú lo sabes leer, si lo interpelas, si le preguntas. Por lo tanto, si no encuentras esos espacios para aprender a preguntar, que son la historia, la filosofía y las artes, es decir, en realidad mucha lectura o mucho lenguaje, mucha matemática, de repente pierde un poquitito de sentido, se transforman en contenidos vacíos o en asignaturas vacías de contenido. Entonces yo creo que ahí la obsesión es por rendir, como te decía al principio, estándares internacionales, sobre eso estamos tensionados. Pero yo creo que también es importante la formación ciudadana. Piensa tú que hace poco se aprobó el proyecto de ley de formación ciudadana. Hoy día todas las escuelas en el segundo semestre tienen que empezar a implementar sus planes de formación ciudadana. Bueno, ¿cuál es el concepto de ciudadano que vamos a instalar? Se aprobó también la idea de que vamos a tener una asignatura de formación ciudadana. Es educación cívica. Formación ciudadana, sí, el concepto de educación cívica tiene sus matices. Es que solamente para ponerlo en la discusión, porque tenemos pegado en la cabeza educación cívica y hoy día ha ido evolucionando a esto que es mucho más amplio, que tiene que ver con formación ciudadana, solamente para que todos entiendan que estamos hablando de lo mismo, digamos. Sí. Hoy día estamos, ¿cómo se llama?, en eso. Bueno, ¿qué significa formar un ciudadano? ¿Significa una persona que conoce las constituciones, las leyes y las cumple? ¿O es una persona que es capaz de valorar su entorno, respetar la diversidad, valorar el patrimonio? Es decir, ¿dónde vamos a generar estos espacios de discusión sobre lo que vamos a entender por ciudadanía? Y yo creo que el espacio que nos da la enseñanza de la historia, la geografía y las ciencias sociales, como hoy día se llama curricularmente la asignatura, es el espacio privilegiado. Fíjate que hace algunos años atrás el tema de la formación ciudadana se transversalizó. Y esa fue una opción, digamos, de la política pública. Abordarlo en distintas asignaturas. Pero lamentablemente dentro de nuestras lógicas, lo que no está expreso, indicado directamente en una asignatura, termina no siendo tierra de nadie. Entonces hoy día venimos de vuelta y nuevamente lo incorporamos dentro del currículum con esta asignatura, pero además con estos planes de formación que las escuelas deben implementar. Entonces yo creo que ahí tenemos un tremendo espacio que desde las ciencias sociales y desde las humanidades podemos aportar en la construcción de una ciudadanía, partiendo desde la educación preescolar. Porque ya no podemos mirar la educación en historia y geografía solo desde la educación básica o la educación media. La educación parvularia también está hoy día, ¿cómo se llama?, con el requerimiento de formar justamente estos pequeños ciudadanos. Es decir, uno aprende a ser ciudadano cuando cumple la mayoría de edad. Qué bonito como lo relata Eliana, porque son temas de fondo que estamos hablando acá y que tienen que ver con lo que uno tiene en la cabeza y contagiado con lo que pasa en el país, que hay un debate abierto hoy día sobre la educación en Chile. Y claro, algunos lo concentran más en las lucas, y que es súper legítimo, en quién la administra, en fin, otros en el fondo, qué es lo que se enseña, para qué enseñamos, a quiénes queremos formar, que son preguntas bien de base y que chocan un poco con la realidad que uno ve todos los días en los colegios, porque en el fondo uno dice, de acuerdo, qué bien que se enseñen elementos, conocimientos, digamos, o sea, es básico, estoy de acuerdo. Pero hay otras cosas que también se forman y que tienen que ver con el espíritu crítico, que tienen que ver con la capacidad de opinar, con el conectar lo que somos, con hacer nuestra propia lectura, y eso va en estos otros ramos que yo siento que sufren a propósito de esta tensión que tú revelas, Eliana, y que yo creo que que es efectivamente lo que pasa. Y otras cosas que tú hacías mención también y que uno mira de la educación y dice, después en el trabajo a uno le piden tantas otras cosas que la educación formal pareciera que no tuviera, y que es, por ejemplo, estamos enseñando todo en forma tan compartimentada. Lenguaje es solo lenguaje, matemática es solo matemática, historia, pero no, en la historia hay matemática, en el lenguaje hay historia. O sea, ¿cuándo poder atravesar? Tú lo mencionabas, hay planes, pero si no está absolutamente escrito, si no están los profesionales formados para eso, es difícil que pase.
Así nomás es. Yo creo que hoy día la educación en términos generales, si tú piensas en la educación como un derecho, no solamente basta con el acceso. Pensar en la educación como un derecho es permitir el apropiarse de los contenidos y participar de la educación. Claro, no solo que te dejen entrar a clase y te sientes en un banco. Yo creo que esa es la parte más sencilla de resolver. Y ya lo hemos hecho, lo hemos practicado a lo largo de nuestra historia. Y hay súper buenas cifras. Hemos generado coberturas increíbles que no teníamos a principios del siglo XX. Y eso es un gran avance y eso es meritorio y hay una inversión increíble que nadie puede desconocer. Nadie, digamos, con un poquito de sentido común podría desconocer. Sin embargo, el acceder a la cultura, a la participación en educación, significa dar las herramientas intelectuales, cognitivas para ello. Y esa es la pega que hace el profesor. Sin embargo, el profesor hoy día, y el sistema escolar, no solamente el profesor, está, a veces lo conversamos con algunos colegas, parecemos arbolito de Pascua. Nos cuelgan un montón de cositas sobre las cuales tenemos que hacernos cargo. Los contenidos disciplinarios, los temas familia, la relación familia, el sistema escolar, las condiciones económicas de nuestros estudiantes. Es decir, hay una serie de situaciones de contexto que la escuela hoy día también tiene que resolver. Temas de convivencia, temas de diversidad. Entonces, ¿en qué momento nuestros profesores se dan el tiempo de atacar aquellos elementos que son propios del currículum disciplinario, de autoformarse o de formarse en casas de estudio, cuando tiene una serie de otras condiciones que tiene que resolver y que son anteriores a veces al contenido disciplinario? Y yo creo que un espacio, digamos, anterior al ejercicio profesional está la formación universitaria, donde nosotros los profesores tratamos de dar la mayor cantidad de condiciones posibles para que estos profesores de estas nuevas generaciones salgan lo mejor formados. Porque después el tiempo en el ejercicio profesional se vuelve cada vez más reducido, un poquito más estrecho y muy, muy difícil de abordar en propiedad. Entonces, por lo menos de los que nos compete a las universidades, tratar de hacer bien la pega en la formación de profesores y abrir, digamos, las oportunidades. Pero también pasa esta integración a la que tú hacías mención, porque esta compartimentalización, que es prácticamente una secuela de la posmodernidad, o es la posmodernidad misma, ya no sé qué es primero, si el huevo o la gallina, tiene que ver también en el sentido de formar estos profesionales técnicos, ¿ya? Sin una mirada ilustrada, la palabra suena un poquito anacrónica, pero una mirada uno entiende lo que va, sí. Que integra saberes. Por ejemplo, un profesor de historia que no maneje literatura y no pueda hablar, por ejemplo, de la importancia, el surgimiento de ciertos grupos sociales a partir de Martín Rivas, por ejemplo, que es una obra de Blesgana que los chicos la leen en literatura en el colegio. Pero un profesor perfectamente, a partir de los referentes, de los personajes y cómo los integra, puede perfectamente abordar el tema de la emergencia de grupos sociales, del empobrecimiento de otros durante Martín Rivas, de los elementos culturales de mediados del siglo XIX. Pero para eso tienes que tener un profesor que sea capaz de ir a buscar justamente esa información, esas fuentes que están en otras disciplinas. Que no sea capaz, o un profesor que sea capaz de mirar la literatura ya no solamente desde una perspectiva literaria, sino que también histórica, contextualizada, las artes escénicas, la música. Yo, por ejemplo, cuando hablo de la Edad Media con mis estudiantes, o sea, no puedo no remitirme al tema de la música y ¿cómo se llama? La emergencia de los neumas y los distintos sistemas de notación musical que provienen de la antigüedad. Pero para eso necesitas un profesor culto, que hoy día parece que la palabra culto suena casi como una mala palabra. Necesitas realmente un profesor capaz de mirar todas esas cosas. Y eso requiere tiempo, sí, requiere iniciativa. Y además derribar ciertos paradigmas o formas, y eso te quería preguntar. Estamos conversando con Eliana Urrutia, está súper entretenida la conversa. Ella es profesora de Historia y Geografía, es magíster en Educación Inclusiva, magíster en Teoría e Historia del Arte, directora del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad San Sebastián. Estamos hablando de patrimonio documental, de educación en específico, es formadora de educadores y estamos mirando qué pasa, por ejemplo, con la historia y cómo la historia debería entrar a nuestro proceso de aprendizaje, porque es muy importante, más allá de conocer los datos de la fecha, que es lo que uno tiene en la cabeza en historia, es la propia lectura que hacemos de nosotros mismos. Te quería preguntar, Eliana, ¿por cuánto cuesta derribar estos paradigmas que tenemos en la educación? Porque
Yo creo que hay hoy día corrientes y se está enseñando de una manera distinta, se está formando los educadores mirando otras cosas, otras fórmulas, cómo incentivar a los chiquillos, cómo hacerlos comunicar con otras disciplinas, pero ¿cuánto cuesta derribar un sistema que se hace de una forma desde siempre? Muchísimo cuesta, y de hecho hay estudios que señalan que en la formación inicial docente hay un impacto muy superior a las experiencias escolares que han tenido nuestros futuros profesores, nuestros estudiantes en formación, que el propio impacto que a veces las universidades logramos generar. Vale decir, un egresado de carreras de pedagogía, y aquí esto es indistinto a la universidad, esto es más o menos transversal, muchas veces termina haciendo lo mismo que un profesor que para él o ella fue significativo. Imita las conductas. Es decir, el modelaje es súper fuerte. Entonces, derribar las costumbres. O sea, si tuviste un profesor que apuntaba, por ejemplo, a la idea de una educación bancaria o la idea de una educación reproductora de información, y ese profesor te marcó por haber esa razón, lo más probable es que tú vuelvas a hacer lo mismo. Porque además es la parte fácil de la enseñanza. Por ejemplo, en el caso de la historia, es fácil enseñar datos y fechas. No requiere de grandes ejercicios intelectuales más que ejercicios mnemotécnicos que te permitan memorizar. Entonces, obviamente, por una parte, el modelo que tuviste y por otra parte también la facilidad para poder abordarlo en la sala de clases, con 45 estudiantes, con todas las condiciones que te decía yo hace un rato atrás. Entonces, es re fácil mantener el modelo y romper la estructura. Pero yo creo que el desafío para nosotros los profesores o los especialistas en didáctica es poder mostrar otras herramientas. Introducir a los estudiantes en el uso de la salida a terreno como recurso, ¿ya? Que no es el paseo, que no es la salida por salir, sino que es la salida con una finalidad que te permita mirar, por ejemplo, los objetos, las fuentes materiales en 3 dimensiones, que en un PowerPoint, en una foto, en una película jamás vas a tener esa posibilidad. Mirar dimensiones, mirar texturas, mirar una obra de arte. Una obra de arte una foto, nunca vas a apreciar, por ejemplo, la dimensión en relación a tu cuerpo. Pensemos que, por ejemplo, los temas, el pensamiento temporal y espacial, que son 2 de las habilidades fundamentales hoy día de la enseñanza de la historia y geografía, están contenidos desde primer año básico. Por lo tanto, el trabajo para poder después introducirnos en el tiempo histórico y en el espacio geográfico parte con los chiquitos de primero básico. Entender el mundo desde su corporalidad, entender el mundo desde su vivencia. Es decir, esos son los primeros elementos que están a la base después de entender el tiempo y el espacio geográfico. Entonces, ¿cómo no hacerlo si no lo haces con dimensiones reales? Y mirar un cuadro y sentirte conmovida por las dimensiones, o sea, cómo se pintó, por ejemplo, la pinacoteca que tiene el Museo Colonial de San Francisco. O sea, mirar la obra desde toda su dimensión, eso impacta los sentidos y eso genera lo que en educación tiene que ver con los aprendizajes significativos, de los cuales mucho se habla, pero poco se entiende o se usan muchas frases cliché. Eliana, muchas gracias por esta conversación, por juntarte con nosotros y traernos esta discusión que me parece que es súper buena a la hora de muchos que nos escuchen y que están permanentemente conectados con lo que pasa hoy día educacionalmente, que miran a sus hijos, que tienen inquietudes y cómo aterrizar estos temas, lo que significa ir cambiando estos paradigmas y poner ciertos temas en debate. Así que muchas gracias. No, gracias a ti y pensar simplemente que la pega en las universidades, en las escuelas no las podemos hacer solos. La escuela tiene que dialogar con la universidad y la universidad con la escuela. Y la universidad además dialogar con otras instancias que le permitan justamente abrir estas oportunidades. Nosotros en la universidad donde trabajo, en la Universidad de San Sebastián, lo hemos hecho con el Archivo Nacional, lo hemos hecho con la DIVAM, buscando justamente estos espacios donde abramos oportunidades de desarrollo a nuestros estudiantes para poder lograr este estudiante capaz de mirar más allá de la propia disciplina. Eso. Así que muchísimas gracias por la invitación. Eliana Urrutia es profesora de Historia y Geografía, magíster en Educación Inclusiva, magíster en Teoría e Historia del Arte y también directora del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad San Sebastián. Son las 10:59, estamos cerrando ya el programa. Antes, como siempre, les recordamos que Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores. Hay departamentos de 3 tamaños con enfermería y médico residente, hay plena independencia, actividades todas las semanas. Queda Casa Mía en Normandía 1882 en Providencia. Puedes llamar al 223-430006 o a la web residenciacasamia.cl. Y para cerrar,